Último punto. Nuestro último punto, amados hermanos, tiene que ver con una realidad particularmente incómoda, particularmente dolorosa y a la que mucha gente dentro de la iglesia no le quiere poner atención, y se llama homosexualidad masculina dentro de la iglesia. Todos sabemos que existe homosexualidad femenina, pero sabemos también que existe homosexualidad masculina. Y hay una gran diferencia, así como hay diferencia entre el hombre y la mujer, hay una gran diferencia entre el comportamiento homosexual masculino y el femenino. La infiltración homosexual en la Iglesia Católica es algo que ya no se puede negar. Hay gente que lo quiere seguir negando, no se puede negar. Es una realidad a la que hay que hablar, de la que hay que hablar. Y es bueno que ustedes sepan por qué ha sucedido y qué hay detrás de esto. Hay documentos muy serios que hablan de una verdadera infiltración, es decir, de personas que, teniendo plena conciencia de que no creen en Dios ni en nada, y mucho menos creen en la iglesia, buscan un camino de consagración para atacar a la iglesia desde dentro. Eso está sucediendo desde hace mucho tiempo. Y una de las maneras más eficaces de destruir a la iglesia y de producir el descrédito es a través de este tema homosexual. Pero aquí es necesario entender la diferencia que hay entre homosexualidad femenina y masculina. La gran mayoría de las personas que tienen una tendencia homosexual femenina fuerte, únicamente se concentran en un aspecto que es una especie de idealización de amor, de ternura, de compañía, de felicidad. Como quien dice, yo quiero llegar a esa experiencia, quiero vivir eso, ese ambiente que tiene amor, que tiene placer, que tiene alegría. Es decir, está pensando en la satisfacción de algo que tiene un gran componente emocional y personal. La homosexualidad masculina funciona de una manera distinta. Para entenderlo, hay que comprender qué sucede con el celibato en la Iglesia Católica. La persona célibe en la Iglesia Católica, en algunos momentos de su vida, experimenta soledad. Obviamente. La soledad que experimenta le puede llevar a muy diversas cosas. Le puede llevar, por ejemplo, a buscar una alternativa. Y por eso algunas personas llegan a la conclusión, algunos sacerdotes llegan a la conclusión, realmente mi vida no es esta del celibato. Como dijo hace poco un sacerdote colombiano, me cansé de eso, él utilizó una palabra más fuerte, me cansé de eso, yo busco mi pareja. Entonces, ¿qué pasa cuando un sacerdote tiene una severa crisis en la parte afectiva, en la parte sexual, pero este sacerdote es heterosexual? Normalmente lo que sucede es que termina buscando una relación que sea satisfactoria, pero en esa relación satisfactoria va a entrar, por supuesto, una mujer, porque él es heterosexual. Como entra una mujer, la mujer finalmente se cansa de no ser ni una cosa ni otra. La mujer se cansa de no ser realmente, de no tener una verdadera plenitud, una verdadera realización. Cuando la mujer se cansa de eso, empieza a poner exigencias. De manera que la mayor parte de los sacerdotes que se retiran, sacerdotes heterosexuales que se retiran del ejercicio del ministerio, se han retirado por presión de la mujer que se cansa de estar ahí como a la sombra, como escondida y no ser nada. O sea, si realmente me amas, vamos a poner esto en serio y vamos a hacer algo real. Es más o menos la actitud que toma la mujer. Y es comprensivo porque eso es lo que una mujer quiere. Una mujer quiere tener hogar. No todo amor de los hombres o de las mujeres hacia los sacerdotes es un amor sucio. Yo he conocido y he experimentado amor muy hermoso, amor muy cercano y amor muy limpio, tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo sé yo si una mujer me quiere bien? Yo, Nelson Medina, ¿cómo sé si una mujer me quiere bien? Si esa mujer en algún momento empieza a sugerir que yo sea otra cosa que lo que yo soy, o sea, sacerdote, predicador, en el momento en el que una mujer empieza a sugerir cualquier otra cosa, así sea como chiste o como sea, en el momento en el que ella sugiere que yo llegue a hacer otra cosa, ahí sé, ese amor no va bien, eso no me conviene. Cuando una persona lo quiere a uno, pero lo quiere como uno es y quiere para que uno pueda seguir sirviendo a la iglesia, normalmente ese es un amor bueno, es un amor que construye y es un amor que incluso lo defiende a uno. Esa es la lógica de la persona heterosexual. El sacerdote heterosexual funciona así.
Idealmente un sacerdote heterosexual debe terminar estabilizándose ¿en qué? Estabilizándose en que tiene amigos, tiene amigas, tiene personas más cercanas, pero se cuida mucho de que las personas que estén afectivamente cerca de él sean personas que respetan su vocación, quieren su vocación y quieren que él sea bueno en lo que es. Ese es el ideal del sacerdote. El sacerdote que está en ese plan va bien, ese va bien. O sea que obviamente uno sí tiene amigos, y uno sí tiene amigas, y uno sí tiene gente que lo quiere, y uno también quiere mucha gente. Pero hay que saber cómo se maneja eso. Cuando el sacerdote heterosexual no está bien en su parte afectiva o en su parte sexual, entonces termina vinculándose a una mujer con la que en realidad quiere construir una historia. Ahí es cuando sucede que la mujer termina fastidiándose de que no es ni una cosa ni otra y termina haciendo exigencias. Prácticamente todos los sacerdotes que ustedes vean que se retiran ya tienen detrás una historia de esas, sea conocida o no conocida. Después salen los nombres, eso no es tan importante. En fin, hay que pedir misericordia porque el que les está hablando siempre necesitará la oración de ustedes. Pero en este momento y por misericordia de Dios y desde hace mucho tiempo, yo lo que he sentido es alegría, alegría y más alegría de servir al Señor, sabiendo que tengo lo que ya tengo, que les dije, amigos, amigas, etcétera. Entonces, esa es la lógica heterosexual, tanto en la persona que tiene relaciones sanas como la persona que tiene relaciones no tan sanas. Las relaciones no tan sanas terminan en una presión de la mujer, sálgase de ahí, porque si vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y si no, ¿qué estamos haciendo? Ese es el caso heterosexual. Pero ¿qué pasa en el caso homosexual? En el caso homosexual la presión de salida no existe. Ese es el dato fundamental. En el caso homosexual la presión de salida no existe. Entonces, ¿qué le pasa? A un sacerdote al que le gusta predicar y le gusta celebrar la Santa Misa, pero al mismo tiempo está profundamente enamorado y dependiente de una mujer que quiere tener hogar, ese sacerdote está desgarrado. El sacerdote heterosexual está desgarrado, y está desgarrado porque está experimentando el problema de que por una parte me gusta ser sacerdote, pero por otra parte también quisiera estar con ella. El sacerdote homosexual no está desgarrado. El sacerdote homosexual intenta integrar, dentro del ejercicio mismo del poder, intenta integrar las relaciones homosexuales. Como resultado de esto se va creando una mafia, es decir, se van creando pequeñas relaciones ocultas, pequeñas relaciones escondidas, a veces entre dos personas y a veces entre más personas, porque una de las características de la tendencia homosexual es la incapacidad de satisfacción. La duración promedio de una relación homosexual es de 18 meses, tanto en hombres como en mujeres. A veces las mujeres duran un poco más, las mujeres con esa tendencia. Eso quiere decir que la persona homosexual, el sacerdote con tendencia homosexual, pues evidentemente no solo va a tener esta experiencia con una persona, sino que la va a tener con más personas. Entonces empieza a formarse un club de personas que han tenido esa clase de experiencia y que se conocen entre ellos y que empiezan a defenderse entre ellos. El nombre que eso tiene es lobby gay. Eso existe. Eso ha existido en muchísimos seminarios, eso ha existido en muchísimas diócesis, eso ha existido en muchísimas comunidades religiosas y eso ha trepado por la iglesia, no sabemos hasta qué nivel, pero tenemos serias indicaciones de que ha habido más de un cardenal de la Iglesia Católica, que sería como el cargo más alto del que tengamos noticia, que tiene esas condiciones, esas características. El efecto de la infiltración homosexual en la iglesia es absolutamente devastador. Es una bomba atómica que explota sin cesar dentro de la iglesia. ¿Por qué les comento esto? Les comento esto porque ustedes tienen derecho a saberlo. Les comento esto porque necesitamos oraciones y penitencias y ayunos de ustedes para que la iglesia se limpie de esta situación. Es algo muy grave. Sobre todo es muy grave porque a medida que se van instalando en cargos de poder, ellos no quieren que nadie más suba. Porque evidentemente si una persona sube y es una persona que no comparte el estilo gay de ellos, es una persona que va a terminar denunciando y que va a terminar incomodando. Es una persona que rompe el lobby y por eso es una persona que no se quiere que suba. Si ustedes quieren de verdad trabajar por la iglesia, hay que orar mucho, hay que hacer ayuno, hay que hacer penitencia, especialmente por este tema.
Por supuesto que toda infidelidad sacerdotal es dolorosa, pero la infidelidad que tiene que ver con el lobby gay es especialmente terrible, porque es algo que se perpetúa. La persona siente que la iglesia se convierte en su lugar perfecto para manejar su estilo de vida. Es el lugar perfecto, tiene poder, tiene dinero y tiene el tipo de placer que quiere. No vamos a salir, la Iglesia Católica no va a salir de ese problema si no es con la intervención de grandes santos y con la oración masiva de muchísimas personas. Esto ha entrado a la iglesia para destruirla, para desmoronarla desde dentro. Nunca había dicho yo estas cosas en público, pero reconozco que ustedes, laicos, tanto los que están hoy aquí como los que luego vean estas palabras, tienen que saber lo que está sucediendo, y esto es una realidad. A partir de aquí debo decir 3 advertencias muy severas. La primera advertencia es: tengan cuidado de hacer acusaciones falsas. Hay algo en lo que tienen razón algunas autoridades de la iglesia cuando dicen que estos temas hay que manejarlos con cierta prudencia y discreción. Sí tienen razón en algo, y es que es muy fácil, es demasiado fácil pasar de la sospecha a la calumnia, pasar a la acusación, y es muy grave destruir la fama de una persona simplemente por algo que usted vio. Ya hemos tenido varios casos en mi país y en otros países de sacerdotes que han sido acusados de desórdenes espantosos, han sido acusados de cosas terribles y eran puras calumnias, eran puras venganzas. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Entonces lo primero es cuidado con las acusaciones, y en general siempre hay que tener la presunción de inocencia, como en cualquier otro caso. Siempre presunción de inocencia. ¿Existe el lobby gay en la iglesia en muchos lugares? Sí. ¿En muchísimas diócesis? Sí. ¿Ha entrado eso en Bolivia? Sí. ¿En qué lugares específicos? ¿Qué personas específicas? No tengo suficiente certeza como para hablar, y no es el lugar para hacerlo. Este no sería el lugar para hacerlo. Pero eso sí ha sucedido en Bolivia. Eso sí ha sucedido en Colombia. Eso sí ha entrado de lleno en algunas comunidades religiosas, en unas más que en otras. Ha habido comunidades en las que han tenido que intervenir y han tenido que sacar al provincial y a varios consejeros. Pasó en una comunidad de mi país, una comunidad religiosa de mi país hace unos pocos años. Entonces lo primero es eso, cuidado con las acusaciones falsas. Segundo, si alguno de sus hijos, yo sé que lo que voy a decir suena absurdo, si alguno de sus hijos quiere ser sacerdote, la manera no es impedírselo. Procuren que sus hijos entren a una edad madura y háblenles claro de este problema. Es una de las razones por las que yo estoy planteándolo así. Hablen claro, a sus hijos háblenles claro de esto. Háblenles claro de que existe esta situación. Yo dentro de mi comunidad me he tomado el trabajo de hablar claro también así. Quiere decir que a los que recién entran a mi comunidad dominicana en Colombia, un lenguaje que les damos, una consigna que les damos es: si cualquier sacerdote religioso de nuestra propia comunidad o de otra comunidad pretende involucrarlo a usted en alguna relación, usted en ese momento debe hablar. Y eso es el segundo consejo. Si un amigo de ustedes quiere entrar de sacerdote, si un amigo de ustedes quiere hacer camino en la vida religiosa, si un hijo de ustedes quiere hacerlo, procuren que tenga una gran madurez, porque va a entrar a pelear contra leones con bastante probabilidad. Y los leones no solo están afuera en el mundo, están también dentro de la iglesia. Pero después de advertirle, dígale algo. Por ejemplo, para el caso de que sea su hijo, dígale algo. Dígale: hijo, usted tiene que saber a dónde se está metiendo. Y en el momento en el que haya un problema, que puede haberlo, en el momento en el que haya cualquier problema, levante la voz, hable. Aquí está su papá, aquí está su amigo, hable. El peor daño que se comete con las personas que han sido abusadas es no creerles. Muchas niñas que han sido abusadas en su infancia han tratado de hablar con la mamá y la mamá les dice: hija, ¿qué son esas porquerías? ¿Usted qué se la pasa viendo? Deje de inventar cosas. Es lo peor que se le puede decir a una pobre niña que ha sido manoseada o que ha sido abusada. Tengan mucho cuidado con eso. Lo mismo vale para esto. Si un amigo de ustedes les habla de problemas de este tamaño, de este calibre dentro de la Iglesia Católica, ustedes díganle a él: lo que estás diciendo es supremamente grave. Yo parto de la base de que tú estás diciendo la verdad, pero esto es muy grave y esto hay que llevarlo hasta el máximo nivel.
La tercera recomendación es, también ahí es necesario que haya comunidades sólidas. Supongamos que en un determinado seminario, el que fuera, de este país o de otro país, pero supongamos de este país, supongamos que en un seminario se presenta una situación de estas. Supongamos ahora una comisión de 15 adultos, 10, 12, 15 adultos, hombres y mujeres, que piden una entrevista con el rector y le dicen al rector de ese seminario, en su seminario está pasando esto, ¿usted qué va a hacer al respecto? Lo que les quiero decir, y esta es mi tercera recomendación, es, ustedes como laicos, ustedes también tienen potestad. Ustedes como laicos también pueden intervenir, pero la manera de intervenir es unidos. La manera de intervenir es en comunidad. La manera de intervenir es conectados unos con otros. Amigos, soy plenamente consciente de que ha sido un desarrollo bastante largo, pero no había manera de acortarlo más. Y creo que es muy importante que estemos enterados de esto. Hay algo que se llama Nuevo Orden Mundial. Realmente hay gente que está pensando en destruir la iglesia hasta sus cimientos, hacerla desaparecer completamente. No es solamente el Islam el que quiere eso. Entrevistaban a uno de los califas estos del Estado Islámico y él decía, nuestro propósito es que desaparezca toda huella, sombra o persona del cristianismo en esta región. Arrasar completamente. Ustedes sepan que el demonio nunca juega. Nunca juega, nunca. El ataque del demonio siempre es en serio y hasta el fondo, y es destrucción total. Pero lo que dijimos en la homilía, esta mañana lo podemos repetir ahora. De un material muy triste está hecho la iglesia, de un barro muy triste y muy sucio, porque todos somos pecadores, pero estos pecadores somos pecadores, ¿cómo era? Amados, redimidos y esperanzados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.